soberanía política, independientemente de qué partido seamos. Está claro que hemos escuchado voces de quienes históricamente han representado al campo popular en amplia diversidad, con pensamientos que coyunturalmente puedan hacer o significar que estemos en ámbitos que no pertenezcan al mismo espacio político, pero que sobre este tema tenemos una clara convicción, que la industria naval argentina fuerte es imprescindible para avanzar en un proyecto de nación independiente, de nación soberana. Y yo la verdad que reivindico a nuestro colega de Entre Ríos, porque viene y se expone, porque evidentemente no voy a hablar por su boca, pero el hecho de que esté aquí está marcando lo que es una posición de reivindicación del debate. Ni siquiera estoy diciendo que está por tomar posición a favor de este dictamen, pero sí de la reivindicación de su disposición al debate. Y consecuentemente yo le voy a pedir, presidente, que sigamos insistiendo. Este es un año complejo porque hay muchos colegas que tienen que ir a exponer qué es lo que hicieron durante este tiempo para sus renovaciones o ir a acompañar a otros candidatos, porque la verdad que nosotros entendemos que en octubre se juega la definición de qué modelo de país queremos. Si sin que esto signifique poner palos en la rueda, significa poner límites a lo que el pueblo no ha votado en el año 2015 y que aspiramos a que no vote ahora, sino que vote hacia la construcción de una Argentina independiente, solidaria, soberana. Por lo tanto, en alguna medida se puede interpretar esto, pero por casualidad los únicos que no están son los integrantes del oficialismo. Por lo tanto, yo le pediría, presidente, que insistamos en este tipo de convocatorias y le pedimos disculpas a quienes son parte de este colectivo que está relacionado a lo que es una Argentina distinta, pero que, bueno, son las formas en que juega la democracia y que a la vez es un claro ejemplo de qué decisiones hay que tomar en términos electorales en las próximas elecciones. El segundo punto, presidente, está relacionado a la ley de humedales. La ley de humedales, que como bien dijeron aquí, tiene una aplicación concreta que es en el territorio de cada provincia sobre una responsabilidad que tiene cada una de las provincias, que es el ejercicio del resguardo de los recursos naturales. Por lo tanto, creo que es una ley que nosotros tenemos que estar absolutamente dispuestos a revisarla en todo lo que tengamos que revisarla si es que es necesario, y tomarnos el tiempo, y sobre todo algo que nosotros no vamos a cesar en nuestra visión. Cuanto menos tiene que estar el COFEMA emitiendo opinión sobre esta ley, y cuanto menos tiene que estar el Consejo Federal Agropecuario dando opinión sobre esto, y también el COIFE tiene que estar dando opinión sobre esto, porque eso significa la interacción entre lo que es la responsabilidad de un poder ejecutivo y la responsabilidad de un poder legislativo. Es una ley que es absolutamente relevante, que es absolutamente importante que la debatamos, pero a la vez que tengamos la suficiente, como se hizo con esta ley, la suficiente capacidad como para debatirla y que no queden dudas y que no entre nada por la ventana, como fue el caso de la ley de bosque tiempo atrás. Momento en el que a mí, en lo personal, me tocó la responsabilidad en el Ejecutivo de tener que administrar y aplicar esa ley, y que fuimos más allá. Nosotros, la ley de humedales en realidad tiene poco impacto para mi provincia Formosa, porque nuestra ley no fue ley de bosque, sino fue ley de ordenamiento territorial e incluye a los humedales. Por lo tanto, si es por el caso particular de nuestra provincia, no nos impacta demasiado, pero sí entendemos que hay que dar la discusión que no se dio con la ley de bosque, que nos enteramos en el Consejo Federal del Medio Ambiente el día que ya había salido, estaba lista con orden del día para ser aprobada en diputados.
Así que, presidente, le agradezco la palabra y creo que ese es un tema que tendríamos que ponerlo en comisión, en asesores, para que sea bien debatido y que cada uno de los diputados haga sus consideraciones allí. Gracias. Gracias, diputado Basterra. Diputado Carlos Selva, está con la palabra. Sí, muy breve, señor presidente. Es redundante cuando queremos marcar un poco, bueno, nuestro descontento con esta realidad. Hay dos aspectos. Uno, lo que viene expresado el diputado Basterra y quien vino a defender una ponencia con respecto a la media sanción del Senado, que es la ley de humedales. La importancia de la misma requiere de presencias en asesores. En la consulta personal había sido a los asesores, unidades de asesores, y además del tema que acordaron y trabajaron muchísimo para coincidir en el tema de Marina Mercante, teniendo una ponencia, si este tema se había abordado. Evidentemente no fue así, pero nadie desconoce de que en el temario este tema estaba, y al hablar de que nadie desconoce, tampoco, por supuesto, lo desconoce el oficialismo. O sea que ahora, en esta comisión, que es cabecera de estos temas, nos encontramos con la situación, y que digo cabecera porque justamente tenemos la importancia de haber mirado con profundidad el tema de Marina Mercante, industria naval, por ser justamente los que estamos directamente involucrados en abrir el espacio para que todas las opiniones se viertan. Pero además, en este caso, no puedo dejar de decir que me voy con un aditamento más, y por supuesto lamentablemente negativo, que evidentemente al bloque de Cambiemos no le interesa tampoco discutir la ley de humedales, porque si no, todos sabemos cómo se trabaja en la comisión, son las reglas de juego de la actividad parlamentaria. Venir a condicionar el tratamiento del tema, decir que sobre el otro tienen otra actitud, hubiese sido razonable. Hoy nos condicionan a estar parados sobre los dos temas sin poderlos resolver, y nuevamente, bueno, nos obliga a pedir disculpas a quienes nos visitan, porque realmente nos escapa a nosotros la posibilidad de volver a mirar las mismas personas que dejan sus responsabilidades para atender esta situación, y que de esta Cámara no podamos dar un ápice hacia adelante. Y digo de nuevo lo mismo, no somos la comisión que determina el final de una ley, pero sí la que puede dejar en claro las ponencias de cada uno de los bloques para que las otras comisiones justamente sean analizadas y se reitere la discusión de fondo. Y yo quiero cerrar con una sola pregunta, y esto es netamente personal, no es de bloque. ¿Hay algo que los diputados que estamos acá sentados no sabemos? Y lo dejo abierto como pregunta, porque tal vez ha habido información del Ejecutivo a determinados sectores, representación de los trabajadores, de las cámaras, que a lo mejor este ámbito no está teniendo toda la información y tal vez nos falta tener un análisis, pero creo que no puede haber, digamos, que no es fortuito esto, por supuesto ya está demostrado que así no lo es, pero por lo menos los que hemos venido trabajando, los asesores que han venido trabajando, lo han hecho sobre lo que está plasmado en posiciones de cada uno de los bloques. Y realmente a mí, más allá de la actitud cuestionable del oficialismo, que manda después a algunos legisladores y que lamentablemente en cómo se trastocó la última sesión del Pleno de la Cámara, no lo pude expresar, pero realmente me irritó demasiado ver algunas expresiones de algún legislador de Cambiemos haciendo imputaciones, diciendo claramente que no somos todos iguales. Yo agradezco a Dios que no seamos iguales, particularmente lo personal, lo voy a volver a decir en el recinto cuando corresponda, pero digo, veníamos de una semana donde se había querido discutir el boleto estudiantil en una comisión, Cambiemos no dio quórum, veníamos de una semana donde la discusión de las pensiones era un tema de urgencia para que el Congreso de la Nación fijara una posición, Cambiemos no dio quórum, y veníamos por segunda vez a una comisión de Marina Mercante, de esta que estamos presentes, Intereses Marítimos, para discutir el tema de Marina Mercante, y Cambiemos no dio quórum.
escuchar a un legislador de Cambiemos imputar de que ellos tienen ganas de trabajar y que nosotros veníamos o no la dábamos, realmente fue muy irritante. Por supuesto que esto obedece a un ataque al Congreso de la Nación. Masterra lo decía a su manera. Sabemos que desde este ámbito es el único ámbito donde se va a poder poner límites, y eso no significa claramente, como se dijo, poner palos en la rueda, pero cada vez se evidencia más que si la ciudadanía no se da cuenta y por supuesto se esclarece con respecto a que haya el ataque a este Congreso, bueno, vamos a tener 2 años por delante donde el decreto va a ser la vedette de la gestión de gobierno. Así que digo esto con mucha preocupación, no dejo de reiterar la duda de si es que hay información que nos está faltando como para avanzar en esto, y pido, presidente, con todo lo que sabemos que ha hecho posible de esto, ahondar aún más, ahondar en el ámbito del Ejecutivo, y si esto no tiene avance, tenemos que ponernos de acuerdo para citar a los responsables del Ejecutivo a ver qué posición tienen, a quien está a cargo de intereses marítimos, a quien está a cargo de lo que nosotros también nos interesa, que es el análisis de la hidrovía, situaciones que todos conocemos, porque evidentemente estamos a mitad de camino me parece, a mitad de camino de una información que sería imprescindible que la tengamos todos por igual para saber qué posición fijar. Nada más. Gracias, diputado. Diputado Martínez Campos, tenemos la palabra. Señor presidente, simplemente para apoyar vuestra tarea que se iniciara a partir del trabajo que se realizó en forma conjunta con dirigentes gremiales, empresarios, sectores del organismo de seguridad y legisladores de esta casa, junto con senadores, apoyar su tarea, seguir insistiendo, porque la única lucha que se pierde es la lucha que se abandona. Pero también pedir que esto tome otro camino, otro rumbo. Yo le había señalado en una conmemoración de uno de los gremios centenarios de la actividad marítima que era necesario movilizar a la comunidad fluvial y marítima, que está siendo agredida, y a través de ella los grandes intereses nacionales, porque en el norte estamos sufriendo la asimetría existente entre la navegación de empresas de países vecinos junto a los nuestros, que coloca en dificultad a nuestros propios trabajadores y a nuestros productores. Y la semana pasada hemos recibido otra mala noticia, que de 64 pesos el megawatt, el Ministerio de Energía nos aumentaba a las provincias del norte a 640 pesos el megawatt por provisión de energía. Esto no ha sido visto nunca en el país y nunca en el norte. Tanto agravio y una sentencia a mayor volumen de pobreza, porque una suba del 1000% del costo de energía es una suba que nunca seguramente han pensado ninguno de los ciudadanos de nuestras provincias del norte. Que también este vacío tiene que ver con la defensa de otros intereses que ya están operando para comprar buques en Francia, para buscar buques de empuje remolcadores y radicar otras industrias con otros intereses. Estamos promoviendo el empleo en otro continente y no en nuestro país. Por eso digo que es necesario que unamos esfuerzos y elaboremos, como decía Carlitos Selva, para entender, porque para que salte el dueño hay que pegar al chancho. Entonces es necesario convocar a una gran movilización, a un gran cabildo abierto, les decía yo a los compañeros dirigentes gremiales, para que junto a nosotros, esta Casa del Pueblo, podamos hacer saltar al dueño del chancho. Coincido con Carlitos Selva.
hay intereses subalternos que siguen queriendo medrar los derechos y nuestra soberanía. Entonces, respaldar su gestión y seguir insistiendo en esta lucha para no abandonar dentro de nuestro ámbito legislativo. Eso nada más quería expresarle, señor presidente. Diputada Araceli Ferreira. Muy de tema, pero quería felicitar a ese fallo histórico que sacaron en el Chaco, porque la verdad es que es una afrenta lo que estamos pagando de energías. Una familia de clase media, 2.500 pesos bimestrales. Si a eso pensamos que somos provincias que históricamente no pudimos tener desarrollo productivo, si acá tienen problemas las pymes, los comercios, con lo que se está pagando el tarifazo, imagínense lo que es en el norte, que encima tenemos todos los costos de transporte. Y Corrientes es productora de energía. Estoy molesta, porque nosotros cuando discutimos la vez pasada con los legisladores del oficialismo, le decía, este proyecto lo hemos peleado nosotros siendo oficialistas, y no lo pudimos sacar, presidente. Le pusimos ganas, le pusimos pasión, lo sabe también, diputado, y no pudimos sacarlo. Me causó mucha alegría cuando desde el Senado, que son la representación genuina de las provincias, y tal vez el mejor lugar para discutir todo lo que tiene que ver con la parte del río, pudieron avanzar. Cuando vienen a la reunión los representantes del oficialismo y nos piden que se les dé tiempo para avanzar, les dije, ojalá que yo, como habiendo peleado desde el oficialismo, esta ley no la pudimos, ojalá que les pueda hacer a ustedes el reconocimiento histórico de tener una ley que es necesaria. Tan necesaria es que esos buques hundidos en el sur del país, con muertos, con desaparecidos, cuyos familiares piden ni un hundimiento más, tienen que ver con esta ley, porque es necesario renovar nuestra flota mercante. ¿De dónde creen que van a salir los fondos? ¿Cómo creen que va a pasar? Y mientras tanto, los negocios, porque fueron a comprar a Israel cañoneras que podrían haber sido construidas por la industria naval argentina, pagando no me acuerdo la cifra exacta, pero pagaron 4, 5 y 6 veces más de lo que podrían hacer equipada, completa, en países vecinos, y hasta 20 veces más barato si lo construía nuestra industria naval. Fueron a contratar, haciendo un negociado por licitación directa, a un país que ni siquiera tiene ni ríos ni combate al narcotráfico. Eso circula por el río Paraná. Hacen negocio de todos, nos toman de boludos, como dicen por ahí, juegan con nuestra salud, juegan con nuestra vida. Porque cuando nosotros éramos oficialistas, usted habla de republiquita es lo que están haciendo. Nos están llevando a nosotros a un atraso, no solo en términos institucionales, sino sociales y económicos, que lo pagan las economías regionales, que lo pagan más duro nuestras provincias del norte y del sur. Vienen y decían que nosotros, cuando éramos oficialistas, ¿se acuerda usted? Se daban los debates y votaban. Siempre pedían más tiempo, que vengan asesores. Funcionaba la democracia de las mayorías y las minorías. Y acá también, señores, no se puede hablar de democracia, no se puede hablar de república y no venir a sentarse acá. Si hay una mayoría de diputados que entiende que esta ley tiene que salir, lo tienen que aceptar. Caso contrario, es un autoritarismo que no se lo vamos a permitir. Por eso pido que pongamos en marcha el mecanismo del reglamento del 108, para que podamos cumplir las 3 sesiones. Esta ley va a tener despacho, le guste o no le guste a Lietris, le guste o no le guste a Cambiemos, señor presidente. Gracias, diputada Ferreira. Antes de me gustaría un segundo que se exprese el capitán de navío Leonardo Campana, representante de la Marina. Este me hizo calentar con la energía. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos. Bueno, en nombre de la Armada, usted sabe bien la importancia que reviste para nosotros lo que es los intereses marítimos, fluviales, portuarios de nuestra nación, y sabe que estamos disponibles para seguir aportando aquella información que sea necesaria, que tengamos disponible dentro de nuestros especialistas, en virtud de estos temas, de lo que es la marina mercante,
la industria naval y cualquier otro tema dentro de los ámbitos de nuestros conocimientos. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Gustavo Ramírez tiene un solo palabra. Alejandro, presidente. Pero bueno, como no pertenezco a la comisión y se estaban preocupando porque me había sentado, pero soy diputado de la Nación y quería... Le agradezco mucho. Lo escuchaba con mucha atención a Carlos Selva, compañero de bancada, y también a la diputada que tiene un gran corazón, Mire, yo vengo de una ciudad que es una ciudad que nació con el puerto, quizás uno de los puertos más importantes de la República Argentina, la ciudad de Rosario. Hace algunos minutos nada más estábamos discutiendo una ley o crear la ley de emergencia en adicciones. Y quiero empezar por ese lugar. La verdad que es muy valiente también de la diputada, pero opinante, de decir que esta ley no se pudo sacar tampoco antes como ahora. Y es raro, porque estamos tocando intereses. Están los trabajadores, está la industria, está la Armada. Alguien puede estar en contra de la industria nacional, alguien puede estar en contra de los armadores, en contra de trabajo, generar trabajo, controlar lo que ocurre en la hidrovía. Sí, alguien puede estar en contra. Lo que pasa es que no le conocemos la cara. No da la cara porque son intereses profundos. Económicamente siempre hay algún tipo de argumento. El argumento general cuando se quiere destruir la industria nacional es que no somos competitivos. ¿Cuántas veces lo escucharon? Sobre todo los trabajadores, no somos competitivos. Miren, hace una semana acaban de cerrar el taller de Pérez, ferroviario, también que fue orgullo de la República Argentina. Taller ferroviario de Pérez. En María Susana, una de las localidades muy chiquitas de la provincia de Santa Fe, se intentó hacer barcazas. Quebraron. Y en Pérez se intentaba, decía, bueno, vamos a reconvertir, ya que eliminamos los trenes, allá con la época de Menem, quizás ahora lo que podemos hacer son barcazas. Y en realidad, cuando hablábamos con Julio, tiempo atrás, y me daba la descripción de la cantidad de participación en el mercado de barcazas que pasan por la ciudad de Rosario, como todas las ribereñas que tenemos, incluso por Buenos Aires, pero ahí se ve claramente cuando van pasando, de cada 100 barcazas que pasan, 97 tienen bandera extranjera y solamente 3 argentinas. Qué raro, ¿no? Digo porque el río Paraná, entre otras cuestiones, es un río interior, en una parte muy importante de su trayectoria. Y esa hidrovía es una de las herramientas de desarrollo que tenemos los argentinos y que la estamos desperdiciando precisamente porque no podemos poner las herramientas al servicio de la producción nacional, la generación de empleo y demás. Pero decía del tema de las adicciones. Miren, no solamente es muy preocupante que el comercio que pasa fluvial, que pasa por sobre las costas argentinas, tenga esa proporcionalidad tan marcada, 94 paraguayos, 3 bolivianos más o menos, Julio, era así como me decías, y 3 argentinos, más o menos por ahí era. Sino que además carecemos, y acá el hombre de la Armada quizás nos pueda ayudar, de posibilidades de frenar una de esas barcazas y controlarla. La prefectura no lo puede hacer, no tiene jurisdicción. O sea, de cada 100 barcos que transitan por el río argentino, por ríos argentinos, aunque internacionales en las aguas, no los podemos controlar. Según los informes de inteligencia que tienen en diferentes lugares, por ejemplo en Estados Unidos, hablan que el principal productor mundial de marihuana hoy es el Paraguay. Tenemos países limítrofes y cercanos que producen cocaína y sabemos que somos un lugar de destino para embarcar hacia otros mercados, muy importante. El segundo más importante de estupefacientes es el mercado europeo. Entonces, no solamente hay intereses en contra de la industria nacional, de los trabajadores, con todos los argumentos que ustedes quieren escuchar, sino que creo que tenemos que pensar en argumentos que trascienden solamente los negocios legales. Y si no tenemos jurisdicción, no solamente para controlar lo que baja por el río Paraná, también tenemos muchas dificultades para controlar
algunos puertos legales y otros ilegales en la República Argentina. Y eso causa estragos, y eso causa muertes. Por eso creo que es muy importante que sigamos el pensamiento de la diputada propinante y que forcemos una discusión de esta ley. Porque no solamente vamos a estar discutiendo de la creación de empleo, no solamente estamos discutiendo del fomento de la industria nacional, de la industria mercante, que fue una de las más importantes hace 50, 60 años de Latinoamérica y que hoy ha desaparecido, como pasó con los ferroviarios. Esto es un programa sistemático de destrucción de la industria nacional y también de los intereses nacionales y del ejercicio de la soberanía. Por eso le agradezco, señor presidente, que me haya permitido estas palabras y hago nuevamente porque podamos tener esta ley de marina mercante. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tengo un solo joven que vino a exponer de Guardianes del Liderazgo por el tema de humedales. Le damos a Emilio Pataro la palabra y después culminamos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, señores diputados, personas aquí presentes. La verdad que me voy a expresar con mucha indignación, primero como sobrino de capitán de la Marina Mercante y como hijo de un héroe de Malvinas, hundido en el barco civil Carcarañá en la guerra de Malvinas, y como ciudadano de la provincia de Corrientes, en este momento inundada, porque ambas situaciones que me tocan en lo personal me demuestran que para esta Cámara de Diputados, al menos para esta comisión, los temas importantes para nosotros, la gente, para el pueblo, para los trabajadores, importan absolutamente nada. Y eso es lo que demuestra la falta de quórum en esta comisión. Los temas verdaderamente importantes, los que inciden en nuestra vida, no tienen la menor importancia para los diputados que no se han sentado en esta comisión y plantear el debate y de cara a la sociedad poder darnos la respuesta que le venimos exigiendo. En particular, en este momento, en mi provincia han sido las cooperativas de cartoneros las que le han comprado colchones y enviado alimentos a más de 8.000 familias inundadas. Familias que han perdido más de 60.000 cabezas de ganado, que era su única subsistencia y la que garantiza que en Corrientes todavía se coma carne, porque es lo que se carnea y se vende en los pueblos. A esa gente ha sido su familia del conurbano bonaerense la que le está ayudando. Entonces, si tenemos un Estado Nacional que va a estar ausente, si tenemos un Estado Nacional que no nos va a dar nada, si tenemos un Estado Nacional que a las provincias del norte nos va a dejar que nos arreglemos como podamos, lo único que les voy a pedir viniendo desde los esteros de Liberá es que no hagan cosas que perjudiquen nuestro territorio. ¿Y cómo lo perjudican? Tomando decisiones sin consultarnos sobre obras de ingeniería, tomando decisiones sin consultarnos, dando licitaciones a empresas que lo único que les interesa no es que tengamos algún tipo de beneficio, que no nos inundemos, que salgamos adelante, sino cobrar los sobreprecios. Estoy acá para defender una ley que hace 4 años venimos discutiendo, pueblo por pueblo, asamblea por asamblea, en lo ancho del país, que es la ley de humedales, que debería ser un decreto de necesidad y urgencia, porque mientras todo el mundo habla de que estamos ante un evento de cambio climático, acá parece que las cosas se pueden tomar todo el tiempo del mundo en ser discutidas. Y parece que aquellas personas que pierden todas inundados, que pierden lo que han construido durante toda su vida, su casa, que no se las construyó ningún gobierno, su trabajo, que no se lo dio ningún gobierno, parece que pueden seguir esperando los debates, cuando el evento de cambio climático no espera. ¿Y qué estamos esperando para adaptarnos? ¿Qué estamos esperando para decir que los ríos, los humedales, el potencial ambiental que tiene la Argentina, de forma inteligente lo vamos a ordenar para seguir desarrollándonos aún en un contexto de cambio climático? ¿Qué estamos esperando para garantizar la navegabilidad de nuestros ríos, adaptándonos al cambio climático? Y eso es la ley de humedales. No estoy de acuerdo con el diputado por Formosa, que trazó un paralelo con la ley de bosques, ley que también trabajé con respecto a la dificultad de aplicabilidad. No se puede trazar un paralelo porque la ley de bosques se dio en un contexto de discusión sobre 2 paradigmas que encontraban una frontera entre el modelo agroexportador y el bosque. La ley de humedales es una cosa totalmente distinta. La ley de humedales, yo le pido a alguien, ya sea una empresa o un gobierno, que venga con un caso concreto y diga que en qué proyecto legal se vería afectado. Y no va a encontrar ningún ejemplo.
Si hay un ejemplo concreto de en algo que la ley de humedales lo va a afectar, ese proyecto está violando la Ley General del Ambiente. No es una ley conflictiva. Nos hemos tomado la responsabilidad, los ecologistas, por supuesto, los ecologistas que entendemos que el ser humano es parte del ambiente y se tiene que desarrollar en su ambiente, nos hemos tomado el trabajo de pensar y de buscarle la vuelta de cómo eran los mecanismos necesarios para generar una política pública que no sea restrictiva de la producción y el desarrollo que necesitamos. Y hemos llegado a ese consenso para que la Cámara de Senadores la apruebe. Y la aprobó por segunda vez. La primera vez por unanimidad. Y en esta Cámara de Diputados perdió estado parlamentario. La volvimos a discutir, se mejoró y volvió a ser aprobada por la Cámara de Senadores. Y ahora nos quieren mandar de vuelta a discutir 2, 3 años más, mientras seguimos nosotros pagando las consecuencias. Esta ley lo que hace es poner de relieve una política pública, es una orden al gobierno ejecutivo y a las provincias de decirles: señores, tienen ambientes que generan agua potable, tienen ambientes que generan navegabilidad en los ríos, tienen ambientes que amortiguan las inundaciones, aprovéchenlos con la plata de todos los argentinos. Eso es lo que dice esta ley. Nada más. No van a encontrar algo que prohíba esta ley. Da indicaciones y presupuesto para que podamos aprovechar ese potencial ambiental de tener fábricas de agua, fábricas de amortiguación de inundaciones, que lo podamos aprovechar para nuestro desarrollo. Dennos esa herramienta. Traten esta ley, sanciónenla para que cuando yo vuelva a la provincia de Corrientes pueda decirle a cada campesino, a cada compañero inundado, a cada vecino de un barrio humilde que se inunda porque no hubo planificación, de que esta Cámara de Diputados tuvo la responsabilidad de sancionar una política pública para el 40 millones de los argentinos que necesitan de agua potable y necesitan vivir sin inundarse. Por favor, les pido que tengan en cuenta de que es una ley urgente, porque los eventos extremos no nos van a esperar. Y profundizar el debate, buscarle el pelo al huevo, es que la ley no se sancione. No es la mejor ley del mundo, es la que tenemos, es la que el Senado encontró el consenso y es la que estamos dispuestos a poner el cuerpo en cualquier ruta, en cualquier plaza, en cualquier puente, y créanme que no tengo ganas de molestar, porque yo también lo cruzo, y por un accidente hace pocas semanas, que lo pueden buscar en internet, estuve 5 horas varado en el puente General Belgrano. No tenemos ganas de cortar el puente General Belgrano que une la provincia de Chaco y Corrientes, porque nos jodemos los trabajadores y el pueblo en general. Pero tengan la responsabilidad de dar esa política pública y decir que los humedales van a ser parte del futuro de los argentinos. Muchas gracias. Se caracteriza por dar la palabra. Quedan solo, si ustedes me dan 5 minutos, le damos a Martínez Yerbe 5 minutos y ahí culminamos. Adelante. Sí, bueno, perdón. Después de llevar usted entonces. Vamos astillero, carajo. Adelante, Entonces, adelante, Martín. Bueno, muchas gracias. Primero vamos a arrancar agradeciéndole al señor presidente Julio Solanas, al secretario Pérez, por mantener el espíritu democrático de participación de esta comisión. Lo agradecemos sentidamente y de corazón. Lo mismo al diputado Remo Carlotto, que le dio estado parlamentario al Fondo de Desarrollo de la Industria Naval, trámite 8418, y a transporte por agua con reserva de carga para crear el mercado de fletes que necesitamos en la Argentina, con un horizonte de facturación de 3.500 millones de dólares. Sumado a eso, tenemos la aparición de un armador estatal, ELMA 21, trámite parlamentario 1332 de 2017 de diputados, para que los 300 millones de dólares que estas aberraciones que se pretenden aprobar, en vez de transferírselos a los empresarios privados de las cámaras navieras, la Federación de la Industria Naval Argentina, que destruyeron la marina mercante plegándose a las privatizaciones en los 90, tengamos un actor estatal que pueda absorber ese flujo. También al compañero Oscar Martínez, que ha acompañado con firma estos proyectos patrióticos. Vamos a explicar cómo hay que financiar la industria naval nacional. El FODEN es un gravamen del 2% a los 7.000 millones de dólares, que es lo que facturan hoy las multinacionales que se apoderaron de nuestro comercio exterior a partir del decreto 1772 de Menem en 1991.
Un 2% de gravamen en esos fletes nos da un ingreso fiscal constante de 140 millones de dólares por año. ¿Esto qué significa? Que los 140 millones de dólares tenemos todos los años de ingreso constante, para lo cual vamos a destinar un porcentaje al subsidio naval del 40% y un porcentaje al crédito que retorna al fondo de financiamiento. Japón y Corea del Sur son los armadores más eficientes del planeta Tierra, pero subsidian su industria naval con un 20%. Estados Unidos y Europa, que son menos eficientes que los coreanos del sur y los japoneses, con un 30%. La Argentina y Brasil, que tienen un clima similar, pero han visto destruir sus marinas mercantes, la Argentina en los 90 con Menem, necesita subsidiar con un 40%, pero la distancia entre Japón, que es el más eficiente, y Argentina es apenas el 20% en el precio final del barco. El barco vale 100 para el armador, en la columna que está al lado, pero construirlo costó 120, 130 o 140, pero la diferencia en eficiencia industrial es apenas del 20%, y si nos pusiéramos a trabajar, esto lo lograríamos en no muchos años. Estos proyectos que yo menciono, como el PODIN, tienen estado parlamentario desde el año 2002. Hace 15 años que estamos impulsando esto, contra las embajadas extranjeras y sus cámaras empresarias en Argentina. Entonces, ¿el financiamiento cómo ocurre? Vamos a destinar el financiamiento de los 140 millones de dólares que tenemos de ingreso fiscal constante por el gravamen a las multinacionales, que no fabrican y ni han fabricado ni fabricarán un buque en astilleros argentinos, lo hacen en sus propios países, lo vamos a destinar enteramente al subsidio naval, porque lo que queremos es alentar la construcción naval en la Argentina. Para ello, el 40% lo destinamos al subsidio, y las cuotas de retorno que van ingresando en esos bloques que se ven de colores de manera ilustrativa son la cuota de retorno del 60% naval. Entonces, si 140 millones son el 40%, 210 millones de dólares es el retorno del crédito del FODIN, que completa en el 60% del financiamiento. Esto nos daría un horizonte de financiamiento de 350 millones de dólares una vez que el fondo esté estabilizado. Esto es lo que hay que hacer en la Argentina. Los proyectos que vienen con esta media sanción de senadores, de tanto Del Hueso como Solanas, son proyectos que, en estos dictámenes, pretenden hacerle pagar a todo el pueblo argentino, con una suma de 300 millones de dólares, el financiamiento a las cámaras privadas, a los empresarios argentinos, de la FINA, de la Cámara Naviera, de Servicio Portuario Integrado, de lo que ellos mismos destruyeron en los 90, y que nosotros preservamos a través de la lucha en el astillero Río Santiago. Entonces, lo que corresponde es cobrarle a la multinacional del comercio exterior el 2% y no al pueblo argentino, para financiar a hombres ricos como son los dueños de las navieras. Porque estos 300 millones que proponen estos proyectos, que pretenden imponerse en la Argentina, se los hacen pagar al conjunto del pueblo argentino. Esto no corresponde. Es antipatriótico y antipopular sobre todo. Entonces, lo que proponemos nosotros es lo siguiente: crearle mercado de cargas, como lo hemos explicado la vez anterior, reservando las cargas internacionales, porque si no hay reserva de carga, no hay navegación de ultramar. Porque no hay factor de escala en la Argentina, no lo tuvieron nunca, ni Siamar, ni Astramar, ni Del Bene, ni Marúa.